Entonces, ¿cómo están? Héctor Burget. El curso que vamos a tener es de Derecho Procesal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Vamos a quitarnos el concepto de conjunto de reglas o normas jurídicas que regulan la conducta. No, no, no. El derecho, desde una acepción más epistémica, tendremos que entenderlo como una disciplina. Va a tener un marco epistémico, un marco metodológico, un marco histórico, un marco teórico y toda esa conjunción de marcos, por así llamarlos, es lo que van a componer toda esta ciencia. A la hora de procesar, tendremos que ver la parte instrumental. Tendremos que abarcar, por tanto, la forma idónea de entender proceso o procedimiento, saber bajo qué ramas o técnicas se debe de emplear. Tendremos que abarcar, por tanto, el artículo 17 constitucional y sus reformas, y tendremos que partir desde 1802, antes, desde 1215, cuando Juan Sin Tierras, o Juan Heredero de Dios, duque de Normandía, rey de Inglaterra, fue quien signó un documento llamado la Carta Magna. En ese documento, que se estableció principalmente que el poder soberano se subordinaría a un documento y a su vez que iba a restringir las libertades y derechos de las personas y las iba a suprasubordinar en ese mismo documento, creando una relación de coordinación y de cordialidad también entre el Estado y el particular, y también estaba determinándose que existiera esa correlatividad o correlación. Es decir, que existiera una relación jurídica entre una de las personas que creó el documento, en este caso el soberano, con el particular. También lo que tenemos que aprender obviamente es qué ocurrió después. Por ejemplo, llegamos a 1237 en México, tendremos que hablar de las ordenanzas de Bilbao, tendremos que ver las 7 partidas, tendremos que hablar de lo que fue la Constitución de Cádiz o la Ley Pepa, afectuosamente de la promulgación del 19 de julio, que es Día de los Josés. Tendremos que ver también la Constitución, o mejor dicho, Sentimientos de la Nación de 1813, promulgados por Morelos, y tendremos que ver también 1814, Constitución de Apatzingán, la cual fue de hecho positivo no vigente. Tendremos que llegar a 1824, primera Constitución de corte liberal. Hablaremos de la defensa, cómo era en México. ¿Y por qué no empezar con Roma? Porque estamos tomando un apartado y una filosofía de Dussel para empezar primeramente con lo que es el sistema jurídico mexicano, su influencia europea, y después irnos a la parte metódica de lo que es el derecho romano. En el derecho romano tenemos que ver las 12 partidas, obviamente. Quizá lo hagamos desde un marco comparativo doctrinario para que no nos hagamos bolas. Después de eso tenemos que llegar hasta 1857 aquí en México, cuando ya se incluye el artículo 17 constitucional, y después ver las reformas que trascendieron hasta el año 2011, cuando llega el día 6 y el 10 de junio de Derechos Humanos a nuestro sistema jurídico. A partir de ese momento tenemos que abarcar la dimensión que tiene proceso, procedimiento, actor, demandado y juez, facultades que están adquiriendo. Tendremos que tomar algunas reformas y algunos acuerdos. Por ejemplo, el acuerdo 97-2013 que habla de los MASC, y la circular 4-2014 que habla de la oralidad, porque el último apartado es la oralidad, pero no nos adelantemos. ¿Qué más veremos? Acciones y excepciones. ¿Qué es una acción? Un acto. Cuando lo ejerzo, derecho de acción. Veremos cómo provocar la función jurisdiccional. Y veremos excepciones y defensas a cargo del demandado. Las figuras e instituciones jurídicas procesales, por ejemplo, veremos los mecanismos o los métodos de autoaplicación heteroaplicativos que corresponden a lo que es el allanamiento, la rebeldía. Propiamente veremos conceptos doctrinales y nos vamos a ubicar en el sistema normativo para que sea más contundente. Veremos también instituciones jurídicas que están previstas en todos los sistemas procesales para que más o menos vayamos atendiendo que estos conceptos que platicaremos aquí pues son conceptos demasiado genéricos, pero que son partícipes en todas las ciencias del derecho. Hablaremos de procedimientos en particular: ordinario, sumario, sumarísimo, ejecutivo y obviamente el oral. Cuando lleguemos a la justicia oral tendremos que abarcar desde 1928, cuando fue el caso María Teresa Landa y su abogado don Chema Lozano, y veremos el criterio de la Suprema Corte de Justicia de 1930 que prohíbe la oralidad, prohíbe lo que es el jurado popular y permite que sea una justicia escrita a partir de ese momento, no subsecuente, situación que cambió en el año 2008 con la reforma del artículo 20 constitucional. Tendremos que ver esa reforma también cuando lleguemos a la oralidad.
para que del año 2008 nos vayamos al año 2011, cuando se incluye el apartado especial de la justicia oral mercantil. Veremos las reformas que hubo 2012, 2013, 2015, hablaremos de la ley orgánica del Poder Judicial, cómo fue modificándose a partir del 2011 hasta nuestros días. Y veremos entonces que la justicia oral empezó a trascender. Tan es así que en el año 2015 se modifica nuestro código familiar, adopta la justicia oral y posteriormente en el año 2016 toma vigencia en Morelia, Michoacán. Tendremos que ver también los apartados de la justicia oral. No entraremos a lo penal porque no es materia de estudio de nosotros, solamente procedimiento civil oral que viene siendo el derecho común. No lo metemos en lo público. Esto es lo que veremos en el apartado primero del curso o temática Derecho Procesal o Análisis del Derecho Procesal. Gracias.